Doctor, usted como abogado, ¿qué opina de que la jueza lleve a declarar a los detenidos o indagados en un punto? ¿Sí? Eran simplemente gente que iba a dar su declaración, esposados y sin la cara cubierta. ¿Esto es normal en Uruguay? ¿Usted cómo lo ve como abogado? Mire, yo sería más saludable tomar otro tipo de precauciones para hacerlo. Porque digo, en base a eso mucha gente en Argentina decía, bueno, acá está, este es el culpable de matar a Lola, porque si entra a la comisaría esposado, cara descubierta, tenemos al asesino. Y sin embargo era gente que a veces se iba solamente a declarar. La jueza quería un dato de esa persona, lo llevaba esposado, cara descubierta, lo llevaba un día a la tarde, los hacía dormir en un calabozo, le tomaba declaración al otro día, lo trataba como un delincuente. Sí, bueno, esa también es la expectativa que tenía o que tenemos acá en Argentina para que se resuelva prontamente este caso. Ahora, concretamente al punto de su inquietud, hubiese sido más saludable tomar otro tipo de precaución, ser un poco más reservado, sabiendo desde el juzgado que en las puertas del juzgado, en la vereda más precisamente, estaban las cámaras de televisión y los periodistas queriendo saber la identidad de los detenidos y cuál era el trámite que se le imprimía a la causa. ¿Era un show montado para la prensa entonces? Mire, si fue un show montado para la prensa para distraer, esa distracción duró muy poco, porque el Código Procesal Penal de Uruguay establece solamente la posibilidad de detener a una persona durante 48 horas para resolver su situación procesal. Bueno, duró muy poco, pero con la cantidad de detenidos que hubo, duró bastante, ¿no? Una semana y media por lo menos estuvimos que fue muy dinámico, repasando todo esto. Pero la verdad es que en un crimen de esta naturaleza, una semana o una semana y media, habiendo pasado tantos detenidos o tanto emplazados, como dicen ellos, los uruguayos, en este marco de esta causa, y no teniendo en definitiva una situación procesal definitiva, ni una sola, la verdad es que tenemos la certeza que la investigación está haciendo agua. Se quería dar una sensación de que el caso estaba resuelto y una y otra vez tuvo mucha gente y se la liberó, con lo cual nosotros los primeros días decíamos desde acá, mirá qué bien la justicia uruguaya, lo rápido que va. Pero ¿sabe qué, Martín? Y hoy nos decimos, ¿no? Si la mecánica del hecho para dar seguridad o dar expectativa de certeza a la sociedad argentina sobre todo, para ver o entender que el crimen estaba resuelto, si la mecánica del hecho era esta, era muy pobre, es decir, era una estrategia muy pobre, muy rústica y muy rudimentaria. Llevar detenidas a personas que probablemente hubiesen dado mayor luz si se las hubiese interrogado como testigos primero y luego como imputados, pero no como imputados directamente. Y doctor, llevar a una persona detenida porque tiene un rasguño y cuando Lola no se pudo defender y no pudo rasguñar a nadie, me parece bastante pobre, más que pobre. Sí, ahí había también el Ministerio de Seguridad de Uruguay se expidió sobre esa urgencia. Dijo que lo hizo por protocolo. Lo hizo, sí, además que por protocolo, por urgencia. Se combinaban las dos cosas, la urgencia y el protocolo. Porque en un principio también se barajó la posibilidad que el autor o los autores, y en esto hago un paréntesis, las potenciales autoras, porque la mecánica del hecho hace ver bien a las claras que también podría tratarse de una mujer. No hay ningún impedimento para que un crimen de esta naturaleza sea generado por una mujer, ninguno. Entonces el Ministerio de Seguridad de Uruguay estableció la siguiente premisa. Por un lado establecía el protocolo para llevar detenidas a las personas ante la jueza, pero por otro lado la urgencia, porque se establecía la posibilidad que, tratándose de Barra de Balizas, una ciudad balnearia enteramente dedicada al turismo, podría ser que la persona o las personas que hubiesen participado en el hecho pudieran ser turistas y pudieran estar prontos a irse de ese lugar, a volver a sus lugares. De imagen que es importantísima, ¿no? Para los doctor, yo quisiera repasar con todos ustedes lo que dijo el doctor Rubén Castro, que fue el forense que le hizo la autopsia a Lola, y no solamente la autopsia, sino que hizo el levantamiento del cadáver en el lugar del hecho. Muy bien. Son realmente tips muy pero muy importantes a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es lo único que podemos nosotros declarar con certeza. Recordemos que la causa del tener secreto de sumario es muy poco lo que sabemos de lo que realmente sucede, de lo que pasa con toda esta serie de indagados, pero sí podemos decir que el doctor Castro, el forense que hizo la autopsia y además el levantamiento del cuerpo de Lola, dijo lo siguiente. Primero, que el levantamiento del cadáver es fundamental para tratar de no tapar ninguna evidencia que a futuro pueda ser importante. Correcto.
Dice que Lola estaba tapada, que solo se veían 12 centímetros de su short, que no estaba enterrada, que no había un pozo, sino que la taparon con la arena y además la pusieron en posición fetal del lado derecho. Se tomaron las fotografías perimetrales de todo el lugar, además de las fotografías al cuerpo de Lola Chomnales, y visualmente parecía un montículo de arena sin elementos de arrastre, lo cual hace creer a los investigadores que habría sido asesinada en el mismo lugar. Además, también aclaraba el doctor Castro que la encontró un adolescente de 14 años, que es justamente el hijo de esta persona que después es sospechada de haber tenido que ver con el asesinato de Lola, que inconscientemente o semiconscientemente Lola pudo haber respirado arena. ¿Por qué? Porque encontraron arena en las vías respiratorias inferiores. Correcto. Tenía 4 cortes en el cuello, eran superficiales, no pudieron haber causado la muerte de Lola, pero sí estos cortes son extremadamente dolorosos, con lo cual podrían haber provocado que la nena se desmaye del dolor y así entre en un estado de inconsciencia. Además de los cortes en el cuello, habló el doctor Castro que presentaba un puntazo en el brazo derecho que también era superficial y que por lo que podía ver, Lola no se había defendido, que habría sido tomada por sorpresa o en todo caso por algún conocido que evidentemente después perpetró el ataque. Correcto. Hay un enorme despliegue policial, dijo en su momento el doctor Castro, reiteramos, todas estas son declaraciones del forense que le hizo la autopsia a Lola Chomnales, y también hay un gran despliegue judicial, dijo el hombre. Un golpe superficial en la cabeza también estaba pudo ser advertido por este profesional, y los cortes en el cuello, como les contábamos recién, si bien no provocaron la muerte, sí son tremendamente dolorosos, pero lo que no se entiende o lo que no se sabe es si se encontró o no sangre en el lugar del hecho. Para terminar de cerrar con todas estas declaraciones, dijo que las uñas de Lola estaban correctamente pintadas y la ropa estaba en su lugar, con lo cual estiman que no hubo tampoco un intento de abuso sexual. Extraoficialmente no encontraron semen, ni en el cuerpo de Lola, ni en las inmediaciones de donde se encontró el cadáver, con lo cual también afirma un poco su teoría, podrían haber sido mujeres las que perpetraron el hecho, ¿no? La mataron en ese lugar, dijo el doctor, el cuerpo estaba en proceso de putrefacción por el calor de la arena que trabajó como un horno debido a las altas temperaturas y que gracias a esto el avance, digamos, de putrefacción del cuerpo era de consideración. Respecto a la data de la muerte, la estableció entre 48 a 72 horas de hallado el cuerpo. Cuando le preguntan al doctor Castro, reiteramos, el forense que hizo la autopsia al cuerpito de Lola, si él se inclinaba más por las 48 horas o las 72, él dijo, me inclino por la data de muerte que marca que Lola habría muerto entre las 48 horas y las 72 horas, con lo cual nos quiso decir, es imposible saber con certeza el horario exacto de la muerte porque, por lo que hablábamos recién, el cuerpito de Lola ya presentaba un estado de putrefacción avanzado por los altos calores y por haber estado enterrado en la arena. Y por último, un dato que no es menor, encontramos restos alimentarios en vías aéreas superiores. Esto quiere decir que hubo un proceso de vómito y cuando se analizó lo que había vomitado Lola, eran vegetales. Dijo la madrina que el día en que ella desaparece, lo que come es justamente un panache de verduras. Correcto. Esta última precisión que hizo el doctor Castro sirvió para la defensa de su madrina y de su esposo, del esposo de la madrina, para que el abogado de ellos pudiera avanzar sobre para desvincularlos definitivamente. Dos situaciones se presentaron allí. Primero, se presentaron fotografías que se le pretendió dar fecha cierta y que tenían una relación con el domingo a la noche o el domingo a la mañana, es decir, que
la data de la muerte se habría correspondido más a las 48 que las 72 horas, porque a las 72 Lola estaba con vida sacándose fotos con ellos. Y por otra parte, lo que se había encontrado en el estómago de la niña, esos vegetales, también sirvió para la defensa de ese matrimonio, porque ellos aseveraron en sus declaraciones que ellos mismos le habían servido ese tipo de alimento, es decir, que estaba con vida en el momento en que el doctor Castro habría tomado como hipótesis de muerte esas 72 horas. Es decir, que con esos dos elementos de prueba, ante la duda lógica del doctor Castro entre las 48 y 72 horas, se inclinó la investigación a las 48, descartando las 72. Las dos cosas podrían haber sido posibles, pero los elementos de prueba que fueron arrimados por la defensa del matrimonio hicieron ver bien a las claras que Castro tenía verdad o tenía la razón en las 48, no en las 72. Es un elemento importante para tener en cuenta, porque a partir de ahí podrían estar desvinculados de forma directa el matrimonio, que ya pudo haber viajado a la Argentina, que ya pudo tener el permiso para trasladarse, porque si bien siguen emplazados, como dice el Código Procesal uruguayo, ese emplazamiento no fue muy severo, dado que los elementos de prueba en contra de ellos eran muy endebles. Entonces la jueza tomó un temperamento mucho más amplio, más benigno. ¿No es cierto? Doctor, ¿usted ve que este caso se puede llegar a resolver o ve que puede quedar impune, ¿no? A las luces de lo que tenemos desde que se conoció la muerte de Lola hasta el momento, 14 días en los cuales realmente todas las pistas que siguió la justicia se fueron desvaneciendo? Mire, se presenta una situación curiosa desde el punto de vista procesal, que es en 15 días, luego de una actividad procesal aparentemente intensa, la jueza abandona la causa. La abandona creyendo en la buena fe que está con un problema de salud, bueno, pero finalmente se aparta de la instrucción de la causa. Entonces, la nueva magistrada que va a tomar ese expediente, tiene la posibilidad de profundizar las líneas de investigación que venía desarrollando la jueza anterior, la doctora Marcela López, o abrir otro tipo de investigaciones, otro tipo, el abanico, otra hipótesis de trabajo. ¿Es posible que la causa quede estancada? Sí, es posible. También es posible que si se abrieran nuevas hipótesis de trabajo, también es posible que alguna de ellas pueda prosperar. De todas maneras, aún también en nuestro país, quiero decir esto, por favor, que sobre todo en el área metropolitana, Capital y Gran Buenos Aires, hay decenas de crímenes sin resolver, también que han quedado en cuanto a los acusados o a los imputados en un perpetuo y absoluto anonimato. De todas maneras, insisto y subrayo, no es una cuestión menor el apartamiento de la jueza, que es la que debió haber conocido a la perfección, foja por foja, renglón por renglón, cada una de las actuaciones que se desarrolló, porque las ordenó ella. Ella misma fue la que dispuso cada una de las investigaciones. Entonces, la nueva magistrada, si continuase con la misma postura de la jueza anterior, entenderíamos que la expectativa es un fracaso. Ahora, si abriera un abanico de nuevas hipótesis de trabajo serias, atendibles y pertinentes, podría ser también que el asesinato de Lola no quedara en una impunidad. Y hay muchos aspectos que desconocemos cuáles son los resultados, pero sí se han hecho investigaciones que tienen que ver con los resultados de ADN que se pudieron haber extraído o no del cuerpo de Lola. Desconocemos esos resultados, desconocemos si se pudo extraer alguna prueba de algo. Y también hay algo importante, el listado de pasajeros del ómnibus donde Lola viajó desde Buenos Aires hacia Uruguay para tratar de determinar si es que alguno de estos pasajeros tuvo algo que ver o no con el asesinato de Lola. Esas dos pruebas, digamos, no sé si pruebas, pero esas dos guías para llegar a resolver el caso son importantes y desconocemos los resultados de eso. Y además, también el rastreo de los celulares, tanto del de Lola, que no lo había llevado el día que salió a pasear, una situación muy extraña, más allá de que dicen que no había señal. Un adolescente, incluso una persona mayor, lleva su celular igual porque es hasta un centro de entretenimiento, si se quiere. Uno puede jugar, hacer un montón, sacar fotos, hacer muchas cosas además de hablar por teléfono. Entonces iban a registrar las llamadas de los celulares de Lola y de
todas las personas que fueron implicadas en este caso. Sí, me quedo con estas 3 hipótesis de trabajo, Verónica, con la segunda, es decir, con el estudio pormenorizado del nombre y el apellido y los datos personales de las personas que podrían haber viajado con ella en el micro. Porque allí es cuando se pudo haber establecido algún grado de acercamiento o algún grado de amistad porque Lola primaria. Viajó sola ella en el ómnibus. Es una posibilidad entonces, ¿no?, que una persona o varias personas o 2 personas, hombre o mujer, hayan tomado contacto con la niña, le hayan dicho, bueno, dónde iba a ser alojada, dónde iba a estar, en qué playa, si con posterioridad podrían caminar juntos, si se podrían ver. Es decir, la relación podría haber sido pretérita, podría haber sido antes del contacto donde se produce el homicidio. ¿No le llama la atención que la nena haya decidido no ir con el celular, como dice Verónica, para un adolescente? Es una extensión del cuerpo a esta altura de las cosas, y sí haya llevado toda la plata a la playa, una playa totalmente desierta, para gastarla en qué, para comprar qué, en una playa donde no hay absolutamente nada, 2.500 pesos. Todo lo que llevó a Uruguay lo tenía consigo. Sí, llama la atención, Martín, pero yo también me preguntaría si esa situación de dejar el celular obedeció a una petición de alguien que conoció. O alguna petición, o tal vez a una conducta deliberada. Tal vez no lo dejó a propósito, sino que se lo olvidó. Muchas veces... Es difícil. Bueno, es difícil, pero no es imposible. Yo coincido con Martín. Usted sabe que hay una enfermedad, ¿no?, que estudia la dependencia que uno tiene del celular. Sí, sobre todo en adolescentes. Claro. Sí, es cierto, pero no descarto la posibilidad que se lo haya olvidado pensando que lo llevaba consigo. Pensando que, desde el punto de vista psicológico, que lo tenía, ¿no? Los adolescentes, es cierto, se sienten cubiertos, se sienten, es como si fuese un amigo, un compañero del celular. No solamente los adolescentes. Nosotros también. Claro que sí. Exactamente. Doctor, escuchaba al abogado del Conejo, hombre que fue identificado a través de un dibujo, fue llevado ante la jueza y finalmente liberado, que ahora iba a actuar contra la persona que fue su compañero de trabajo que armó el Identikit, porque entiende que lo ha involucrado siendo totalmente inocente. ¿Usted qué opina de esto? Yo creo que una demanda de esa naturaleza tendría muy pocas posibilidades de prosperar. Lo que se dijo cuando se confeccionó o se proporcionó los datos del rostro del conejo, Richard, para que se lo individualice, se dijo que él había estado más o menos en el lugar del hecho, que él había estado ausente en el lugar que debió haber estado cuando se produjo el homicidio. Pero de ninguna manera se lo vinculó directamente. Claro. Nadie dijo, yo lo vi. Él mató a Lola. Claro, lo exactamente. Que dice mi compañero de trabajo entre tal hora y tal hora, en la cual aproximadamente fue atacada Lola. Creo que lo que hizo el compañero del trabajo es colaborar con la acción de la justicia. Perdóneme, doctor, él solo se vinculó. Él fue hasta las cámaras de televisión de un canal colega a brindar un testimonio y él solo, digamos, estuvo allí presente en el lugar de los hechos. Estaba a metros de los papás de Lola cuando estaba el padre. No, pero estaba tan cerca que, él solo se ubicó en principio. Y después todos nosotros hemos sacado por deducción que algo tenía que ver por el parecido con el Identikit, por todo lo que estábamos diciendo. Por eso digo y que sostengo en este punto que la única posibilidad que él puede haber sentido lesionado, más allá de la figura pública, es si alguien lo vinculó en forma directa con el homicidio. Si alguien lo acusó, lo que decía Martín, yo vi cuando la mató, o eso nadie lo dijo. Ay, ojalá que se llegue a encontrar quién fue el asesino de esta él chiquita. o los. O las. Muchas gracias, doctor. Bueno, con gusto. Muy amable el doctor Hugo López Carribero con nosotros, tratando de entender un poquito cuál es la actualidad respecto del caso de Lola Chopnales, todavía sin novedades importantes a la fecha. Martín.